Hola, hoy les voy a mostrar cómo configurar y ejecutar un caso de evaporación no isobárica de líquidos criogénicos en tanques de almacenamiento con CryoFoam. Para esto, se asume que tienen el repositorio clonado y OpenFOAM instalado. Comenzamos con una explicación del sistema que se está modelando. Acá se tiene un diagrama del tanque obtenido de Huerta y Versoic 2024, en el cual se encuentran las siguientes condiciones iniciales. Un interior con líquido saturado y la pared a temperatura de saturación del líquido. Lo que ocurre en el sistema es que al tanque ingresa calor por las paredes, representado por QB y QL, por la parte inferior, representado por Qbot, y por la parte superior, representado por Qroof. Este ingreso de calor ocurre por la gran diferencia de temperatura entre el interior del tanque y el aire a temperatura ambiente. En la fase líquida se forma una capa térmicamente estratificada cerca de la interfaz líquido-vapor debido a la conducción de calor. Esta estratificación amortigua la convección natural en el líquido, limitando el movimiento vertical y promoviendo un aumento gradual en la temperatura. El calor transferido a la fase líquida y a la interfaz líquido-vapor provoca la evaporación del líquido criogénico. Esta transferencia de masa se ve representada por BL. La evaporación incrementa la presión en el tanque en un fenómeno conocido como autopresurización. La presión al interior del tanque va a determinar cuánto tiempo podemos almacenar el líquido criogénico, ya que una vez que ésta alcanza la presión máxima de operación permisible, se debe abrir el tanque y liberar todo el gas. La mayor parte del calor en las paredes se transfiere al líquido, en el punto de contacto entre la pared, el líquido y el vapor. Esto está representado mediante esta fracción eta W, en la cual una mayor fracción del calor se va hacia el líquido debido al gradiente de temperatura existente. El aumento de la presión en el tanque también eleva la temperatura de saturación del líquido, lo que ajusta continuamente el equilibrio térmico. Debido a este fenómeno que ocurre en la pared del tanque, en la simulación, solo se considera el calor que ingresa por las paredes y no el que ingresa por la parte inferior y superior del tanque, ya que es más interesante y es mayor el efecto que ocurre en las paredes. A continuación, vamos a hacer un ejemplo de simulación en base a los datos experimentales obtenidos por Pérez y Algafri et al. En este paper. Los datos del tanque son los siguientes. El líquido criogénico con el que se trabaja es nitrógeno. El tanque es de acero inoxidable 316, tiene una altura de 0.213 metros, un diámetro interno de 0.2500 metros, un diámetro externo de 0.2037 metros. El nivel de llenado llega a 0.88% del tanque, lo que expresado en términos de altura, que es como está en el código, es 0.18744 metros. Tiene una presión inicial de 110.000 pascales. Se encuentra una temperatura inicial de 77 Kelvin. La temperatura exterior del tanque es de 298.15 Kelvin. Y tiene un coeficiente de transferencia de calor, U, de 0.35 watt partido metro cuadrado Kelvin. Este coeficiente de transferencia de calor nosotros lo traspasamos al calor transferido, que es de 67.4025 watt partido metro cuadrado, mediante esta ecuación, ya que es en la manera en que está expresado en el código. Además, ocupamos como supuesto que la temperatura inicial del líquido es la temperatura inicial de todo el interior del tanque, incluido el interior de las paredes. Ya con todos estos datos, podemos proceder a la simulación. Para configurar el caso, abrimos una terminal, en este caso en Ubuntu. Aquí abrimos la carpeta del repositorio, abrimos la carpeta OpenFOAM, abrimos la carpeta Non-Isobaric, luego la carpeta Multiface y la carpeta SEO, que va a ser en la que nos vamos a basar. Aquí abrimos la carpeta Final y acá tenemos todos estos casos. Nosotros vamos a abrir VS Code para copiar uno y basarnos en él. El caso que vamos a ocupar de base es este, LF70CHT HIC 2 centímetros. Lo vamos a copiar, lo pegamos y le vamos a poner un nuevo nombre. En este caso, LF88 Pérez Algafi, que es el caso que estamos configurando. Lo abrimos y ahora vamos a configurar los parámetros del tanque. Comenzamos verificando que el líquido criogénico que ocupamos es el que necesitamos. Para esto nos vamos a Constant, Cryogen, y tenemos acá las propiedades termofísicas del líquido. Revisamos, 28 es el peso molar, sí, es correcto. Bueno, también acá tenemos la densidad, el CP, viscosidad y otros parámetros. Acá estamos ocupando nitrógeno, pero si ustedes quisieran configurar cualquier otro líquido criogénico, es el lugar donde lo cambian. Para corroborar, vemos que el gas sea el mismo Cryogen
Vemos que tenemos el mismo peso molar y bueno, propiedades distintas porque nos encontramos en una fase distinta, pero esto igual corresponde al nitrógeno. Ahora vamos a verificar que el sólido sea el que necesitamos. Y bueno, tenemos acá el C sub Cp, esto lo cerramos. Tenemos su Cp, su densidad, y si se fijan, bueno, en este caso es acero inoxidable 301, pero vamos a asumir que es el que estamos ocupando. Si desearan ocupar otro tipo de acero u otro metal, es acá donde lo cambian. Aquí pueden cambiar ya sea la conductividad térmica, por ejemplo, bueno, la densidad, capacidad calorífica, bueno, peso molar. Ahora vamos a configurar la temperatura de inicio que teníamos. Para eso nos vamos a 0.org. Recuerden siempre editar 0.org en vez de 0, ya que 0 se crea a partir de esta carpeta. Nos vamos a Cryogen. Y aquí a la temperatura, bueno, partamos por el líquido. Tenemos la temperatura 77.622, nosotros solo queremos 77. Luego acá tenemos todas las condiciones de borde, con la parte inferior, con la parte superior. Front and back se refiere a las caras frontal y lateral de la cuña que forman la malla, eso lo voy a explicar un poco después. Esto con el eje de rotación. Y acá tenemos entre el cryogen y el solid en la parte del líquido. Tenemos que existe una temperatura de 77.622, nosotros solo queremos 77. Es importante recordar que la temperatura tiene que ser menor o igual a la temperatura de saturación, ya que de otra manera este líquido no estaría en estado líquido, sino que estaría ya en vapor, lo que causa problemas en la simulación. Cambiamos acá el gas a 77 su temperatura y lo mismo, las condiciones de borde. Acá tenemos en la parte del gas de Cryogen to Solid, le dejamos también en 77. Bueno, ahora seguimos con la presión. Si fijan, este no es el valor de presión que tenemos, nosotros tenemos 110.000 en vez de 100.000. Cambiamos esta presión de acá también. Y lo mismo, las condiciones de borde acá no generan ningún problema. Continuamos cambiando en el sólido, su temperatura. Tenemos que esta tiene un valor de 77.62, nosotros solo queremos 67. Acá tenemos solid to cryogen, o sea, por el otro lado, por la misma condición de borde, lo dejamos en el 77. Para el sólido no se tiene temperatura del exterior, sino que se tiene esto acá. Esta condición de borde de tank wall nos indica el calor que entra al tanque desde el exterior. Es un valor fijo, fixed gradient, que en este caso tiene valor 19.9. Nosotros ocupamos la temperatura del aire, la temperatura del interior y el coeficiente de transferencia de calor U para calcular un valor de Q, que va a ser el que acá escribimos, que tenía un valor de 77.4025. Con eso listo, ahora nos queda configurar las características del tanque como tal. Para eso, bueno, voy a cerrar esto acá. Nos vamos a System. Luego, acá tenemos la carpeta BlockMeshDict. Esto es lo que les mencionaba delante de la cuña que representa la malla que vamos a simular. OpenFOAM solo funciona con dominios tridimensionales. Por lo tanto, necesitamos sí o sí que tenga un volumen. A pesar de que nosotros estemos considerando que existe simetría axial en el tanque, se le da un pequeño volumen en coordenadas y con tal de poder simularlo. Bueno, acá este primer valor, el valor en X, representa hasta dónde llega el dominio, o sea, dónde queda el exterior del tanque. Esto es lo que yo les mencionaba de que necesita tener un delta en I para poder simular en OpenFOAM. Si se fijan acá es el mismo valor, pero en negativos. Y bueno, el tanque tiene en la coordenada Z su altura, es decir, parte en cero, y en este caso tenemos que llegar a 0.2. Nosotros ahora lo vamos a cambiar a los valores que teníamos. La altura del tanque era de 0.213, 0.213, 0.213. De la misma manera, el diámetro externo del tanque es de 0.2037, 37, 0.2037,
0.2037, 0.2037. La coordenada ahí no la vamos a cambiar por lo que les mencionaba previamente. Hecho esto, ahora tenemos que irnos a toposecdict. Este directorio se encarga de definir dónde comienza y termina el cryogen, dónde comienza y termina el sólido. Por lo tanto, bueno, si fijan acá, dice wall thickness x2 menos x1. X1, x2. Esto es que, ¿cuál es el grosor del tanque? Nosotros este 0.12 corresponde a nuestro exterior, nuestro diámetro exterior del tanque, por lo tanto 0,2037. Y este sería el diámetro interior del tanque, el cual es 0.2005. De la misma manera, esta coordenada z corresponde a nuestra altura. En este caso era 0.213. Y nuevamente la coordenada en y no es relevante. Ya tenemos configurada la malla que va a definir el tamaño de nuestro tanque. Ahora nos queda configurar el nivel de llenado. Para eso nos vamos a Cryogen, a Set Field Stick. Acá es donde crea el tamaño de hasta dónde llega el líquido, este box to cell. Nosotros en este caso habíamos definido que el 88% del tanque se alcanzaba en el 0.18744. Los otros valores no es necesario cambiarlos. Una vez hecho esto, ya tenemos definidos todos nuestros parámetros del tanque. Por lo tanto, voy a asegurarme de ir guardando todos los archivos con control S y los voy a ir cerrando. Por último, vamos a configurar los parámetros de la simulación. Para esto, nos vamos a System y en la directorio Control Dict, aquí tenemos todos los parámetros de simulación. Cuando empieza cada salto de tiempo, aquí tiempo empieza, tiempo cero, aquí tiempo se tiene, el tiempo de término. ¿Cuál es el tiempo de término? Acá tenemos 60. Una simulación de 60 segundos corresponde generalmente a entre 3 y 5 horas. Por lo tanto, para este ejemplo lo voy a dejar en un tiempo de 4 segundos. Todo el resto lo voy a dejar como está. Bueno, el writing interval lo voy a dejar en 1 y voy a guardar. Una vez con esto ya podemos cerrar el VS Code. Y acá me voy a ir a el caso que te habíamos configurado. El F88. Voy a abrir la interfaz de OpenFOAM 2406, que es la versión que yo tengo. Y acá estoy en el ambiente de OpenFOAM. Voy a eliminar cualquier tipo de elemento residual que pueda haber existido de simulaciones anteriores con rm.log, digo log.asterisco. Ya se eliminó cualquier archivo logs que puedan haber quedado. Y ahora voy a proceder a ejecutar la simulación. Para esto hago punto slash al run espacio ampersand y como ven empezó a ejecutarse. También pueden comprobar que se está ejecutando. Bueno, aquí aprieto Enter para salir de esa línea con el comando top. Si escriben top van a ver esto con todos los programas que están corriendo en el computador y en particular este de acá que es CHT Plus es la simulación que como se fijan está corriendo. Puedo salir de acá con control C y ahora voy a dejar que termine la simulación. Mientras tanto, acá tenemos el repositorio de GitHub para Cryofoam. Acá si nos vamos a Wiki pueden encontrar mayor información de cómo configurar casos, correr casos, etcétera. En particular, esto parte con un tutorial de cómo correr un caso. Luego tenemos cómo configurar un nuevo caso con todo lo que les mencioné. Acá está la cuña que les comentaba. Y luego si quieren ya abordar a mayor detalle qué es lo que hace cada archivo del código, cómo cambiarlo y hacerlo totalmente, un caso totalmente nuevo,
pueden ir acá, donde se detalla archivo a archivo, qué es lo que hace, para qué sirve, cuál es tu razón de estar en el código, qué se puede cambiar y qué es lo que maneja. Una vez terminada la simulación, ya no les va a aparecer acá ejecutándose en top, por lo que salimos con control C, apretamos ls y nos van a aparecer estas carpetas del 1 al 4. Estos son cada uno de los segundos de la simulación. Creamos un archivo phone.phone con touch phone.phone y luego lo abrimos en ParaView con ParaView phone.phone para poder analizar los resultados que tuvimos. Para verlo seleccionamos acá en Apply y cambiamos la vista. Aquí tenemos el CryEngine, aquí tenemos la pared. Estamos ahora viendo la presión y bueno, para poder corroborar que efectivamente está bien configurado el caso, vamos a ver el nivel de llenado. En este caso se puede ver que se asemeja al 88%, pero también lo podemos acá cerciorarnos con esta opción, en el que si nos situamos en la interfase podemos ver que llega a 0.188, que es más o menos el 88% que hemos configurado. Otras cosas que podemos analizar son, por ejemplo, la temperatura, en este caso es de la pared, yo quiero ver la del Kraken, y le damos play. Se tiene acá un comportamiento muy extraño bajo la interfase, probablemente estratificación o quizás algún error numérico, y en la interfaz podemos ver acá una ebullición. Bueno, ustedes también pueden analizar otras cosas como, bueno, las presiones, la velocidad, entre otros. Y en eso concluiría este tutorial. Ya saben cómo configurar un nuevo caso y después cómo analizarlo en Paraview. Y bueno, cualquier duda que tengan a profundidad pueden consultar la wiki de Cryophone para más completitud en la configuración de sus casos.